Bueno, buenas tardes. Damos inicio a este encuentro donde trataremos la objeción de conciencia en la experiencia española. Tengo el honor de presentar, invitado por la Asociación Prodesi, al doctor José Antonio Díez Fernández. Él es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho y Criminología en la Universidad Internacional de La Rioja, director académico del Máster Universitario de Bioética de la Universidad Internacional de La Rioja, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, ANDOC, y autor de varios libros y artículos científicos sobre cuestiones éticas y deontológicas relacionadas con la medicina y la investigación. A través de todos aquellos que están interesados en estas cuestiones atinentes al aborto y a la objeción de conciencia, llegamos a José Antonio junto con la doctora Mara Mokevich hace un tiempito y al escuchar la experiencia que él tiene a través de esta Asociación de Defensa de la Objeción de Conciencia y el andamiaje de la ley de aborto y de la práctica allí en España, se nos ocurrió entonces invitarlo para poder poner al alcance de ustedes en nuestro país todas las problemáticas y las cuestiones que atañen a esto que nos atraviesa a todos los argentinos desde hace unos meses. José Antonio, te damos la bienvenida, estás desde Málaga, este horario es por ti, ¿no es cierto?, porque ya es de noche y haces el esfuerzo de Sí, estar con nosotros. La dinámica va a ser entonces, te escucharemos durante media hora aproximadamente y luego habilitaremos la posibilidad de que puedan hacer todas las preguntas que quieran para que sea de un modo más ordenado, las haremos por el chat, las recibiré y te las leeré y luego veremos si alguno quiere hacer alguna pregunta levantando la mano, también habilitaremos el audio. Te doy la bienvenida entonces y te cedo la palabra, te escuchamos. muy bien. Muchas gracias, Débora. Realmente estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Eh, para mí, bueno, es una experiencia bastante novedosa porque hasta ahora, digamos, había hablado a auditorios más bien de mi país y entonces pues me hace particular ilusión y me siento muy cercano a todos ustedes porque sé que compartimos ideales comunes y compartimos una visión de la, creo yo, de la persona humana y de la sociedad bastante eh, común, ¿no? Bueno, yo lo que voy a tratar de explicar no va a ser esto una lección académica, sino compartir con cada uno de ustedes pues un poco la experiencia que hemos vivido, paralela también a la evolución de la sociedad en España en todo lo que se refiere a la defensa de la vida, tanto al principio de la vida, desde el momento de la concepción hasta el final de la vida, el momento de la muerte natural. Y bueno, la experiencia que hemos tenido desde una asociación que se llama ANDOC, Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, que evidentemente hemos actuado pues con muchas otras instituciones que hay en España. En España hay una gran dinámica asociativa, muchas entidades que defienden la vida, que trabajan muy bien, cada uno de su perspectiva. Y nosotros también desde el primer momento, aparte de nuestra identidad propia, que era la defensa de la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad, pero sí hemos estado siempre haciendo, trabajando y coordinándonos con otras entidades que defienden la vida o que defienden la libertad de conciencia, la libertad profesional, con independencia de sus ideas, ¿no? Bueno, entonces yo digamos, mi propósito es que esta reunión les sirva. No sé, no quiero dar aquí una lección magistral, ni mucho menos, sino algo que sea útil para, digamos, tomar medidas o ver cómo uno puede actuar de una manera adelantándose también a los acontecimientos, cómo puede difundir la cultura de la libertad y de la vida en su ambiente. Especialmente me voy a dirigir más a los profesionales de la salud, pero bueno, los problemas de objeción de conciencia están también en otros ámbitos de la existencia humana y de la realidad social, ¿no? Bien, primero me van a permitir, eso sí, aclarar algunos conceptos muy brevemente, ¿no? Esto es casi como un prejuicio profesional, aclarar conceptos. ¿Qué es la objeción de conciencia? Pues la objeción de conciencia es el rechazo a cumplir, por razones de conciencia, por razones profundas, una norma, un mandato legal que impone una obligación al sujeto que ha de cumplirse.
Por lo tanto, siempre hay como tres elementos. Uno es ese elemento de rechazo, otro es el valor de conciencia que se nos impone como un deber de conciencia, y una norma que nos obliga a hacer lo contrario. La norma legal impone una determinada conducta, por ejemplo, un aborto, por ejemplo, dar una medicina letal a un paciente terminal, por ejemplo, pues dar una asignatura de ciudadanía o de ética desde unos determinados postulados ideológicos. Ahí se impone un hacer y la conciencia nos dice, ojo, esto va contra tus principios, de alguna manera va contra tu identidad, contra lo que tú eres o lo que tú quieres ser, ¿no? No es, por tanto, una simple discrepancia de opiniones, eso entraría dentro de la libertad de expresión, la libertad de opinión, ni tampoco una vía para escaparse de las obligaciones legítimas que uno tiene, ¿eh? Y también hay que distinguirla, digamos, de la desobediencia civil, lo que pasó en el caso de Gandhi o de Luther King, que ya es digamos, una movilización coordinada y pública contra unas determinadas leyes. Se ha visto, por ejemplo, mucho en las leyes raciales y en las leyes también que dieron origen a la descolonización. La objeción de conciencia es, de entrada, una postura personal, aunque también podrían exhibirla o podrían exigirla instituciones, ¿no? Bien, hay una cosa muy importante, es decir, a veces, claro, sobre todo cuando uno se mueve en el mundo jurídico, el pensar que hay determinados derechos que nos concede la ley, ¿no? Cuando hablamos de objeción de conciencia estamos hablando de derechos prejurídicos, de derechos humanos, de derechos naturales, ¿no? Y hay un derecho que nadie nos puede quitar, aun cuando estemos en la cárcel o aun cuando estemos privados de nuestra libertad de movimientos, que es la libertad de conciencia. Nadie puede invadir nuestra conciencia, nadie, ¿eh? Todos tenemos en la cabeza ejemplos de personas que han sido ingresadas en una cárcel o han pasado por todo tipo de vejaciones y han conservado siempre esa libertad interior. En nuestra conciencia no entramos más que nosotros. Incluso se puede decir, y creo que no, espero que nadie lo considere una herejía, que la última instancia de decisión en el ser humano, incluso antes que una ley externa, como podría ser la ley de Dios, es su propia conciencia, el resultado de su propia conciencia. Si uno no tiene libertad de conciencia, tampoco es libre, no puede elegir, no puede comportarse como un ser humano. Y por lo tanto, por más que lo diga cualquier ley, aun en el estado más totalitario, conservamos nuestra libertad de conciencia. Hay que decir también que la objeción de conciencia es un derecho de todos. Ahora, a lo mejor, en el momento presente de la historia, pues les plantea más conflictos a quienes defienden la vida, pero es que hay países, por ejemplo, con otras mayorías religiosas, donde las personas que disienten de leyes dictadas por una autoridad religiosa, por ejemplo, algunos países islámicos, pues también tienen problemas de objeción de conciencia. El mismo que hoy en día está rechazando a lo mejor la objeción de conciencia para un determinado minoría social, puede ser en el futuro quien necesite reclamar ese derecho porque han cambiado las tornas. O sea, la objeción de conciencia es un derecho y un deber que afecta a todas las personas, que es universal, con independencia de factores políticos, ideológicos, personales, etc. Todos tenemos libertad de conciencia o debemos tenerla y esto ha sido así desde las primeras constituciones democráticas, ¿no? Evidentemente, también en el caso concreto de las profesiones sanitarias, ese derecho a la objeción de conciencia vinculado a la libertad de conciencia y a la libertad profesional está presente y lo ha estado presente desde el juramento hipocrático, pues en todos los códigos de buenas prácticas médicas, ¿no? Bien, la libertad de conciencia a veces se plantea como un conflicto de derechos. En el caso del aborto, es muy claro. La mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, sobre su propia personalidad y el embrión tiene derecho a la vida. Un choque entre el derecho a la vida, una vida pues, que está en sus estadios iniciales, la libertad de quedarse embarazada, la libertad de ser madre, la libertad sobre el propio cuerpo de la madre que está en estado de gestación, ¿no? Bien, yo creo que me parece que no hay tanto un conflicto de derechos sino un conflicto de valores, ¿no?
Sobre todo porque cuando las personas o los grupos que se oponen a la objeción de conciencia se olvidan siempre, pasa, digamos, a un segundo plano, pasa en oculto, ese tercer protagonista que es la vida humana incipiente, el embrión humano. Consideran, por lo menos lo dan por como si fuera irrebatible, pues que es una decisión de la mujer que no afecta más que a la mujer, cuando también afecta, lógicamente, a la criatura que lleva dentro, ¿no? Por lo tanto, yo hablaría no tanto de un conflicto de derechos, sino un conflicto de valores. El valor de la vida humana en todos sus estadios, ¿no? Y el valor también de la maternidad, ¿no? Bien, es un derecho individual, aunque también puede ser invocado por instituciones, ya veremos si luego les interesa dentro de qué parámetros, y digamos, las razones que uno tiene para objetar no pueden ser razones caprichosas, no son las mismas razones que tiene un tipo para asaltar un banco, por una difícil situación que se encuentre. No, el que objeta en conciencia tiene razones poderosas, basadas en un sistema de creencias que sea coherente y sincero. Empleo a propósito estos términos, sistema de creencia, coherente y sincero, reconocido socialmente, porque son los mismos términos que emplea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la máxima autoridad jurisdiccional en derechos humanos que tenemos en Europa. Y por lo tanto, digamos que el objetor se ve compelido por su conciencia a actuar, digamos, como un deber de conciencia que se le impone. No es tanto exigir un derecho y decir, yo aquí me impongo yo, sino, no, es que mi conciencia me dice lo contrario de lo que me dice la ley, ¿no? Bien, la objeción de conciencia también, para que sea válida, para que sea legítima, debe afectar a derechos fundamentales, en este caso la libertad de conciencia y la vida, en el caso de temas relacionados con el aborto, con la reproducción asistida, etcétera. Y también ser digamos que de esa objeción se puedan derivar razonablemente para el objetor prejuicios o situaciones de discriminación. Si no se deriva ninguna, sería una objeción de conciencia como parcial, ¿no? Tiene que haber un prejuicio por lo menos, digamos, futuro, posible, pero real, ¿no? Esto siempre lo aprecian los tribunales. La objeción de conciencia nunca sale gratis, ¿no? Bien, no es una anomalía en el marco de las democracias. También esto, claro, en democracias que son quizá donde están como más en efervescencia determinadas ideologías, puede dar la impresión que el derecho al disenso o las posturas digamos, que entran en conflicto con la ideología dominante, como mucho se consienten, pero nunca se considera, y esto es lo que debe ser en una democracia sana, que el derecho a disentir, el derecho a objetar, el derecho a vivir en libertad, no es una anomalía, sino que es una prueba clarísima de que estamos en un Estado democrático, de derecho, que respeta la pluralidad y respeta las minorías. Cuando reclamamos la objeción de conciencia, no estamos pidiendo una excepción. Ojo, esto, por ejemplo, en Chile ahora mismo se está debatiendo mucho, ¿no? En Chile teníais una constitución con algunos defectos, en fin, propios de la época política donde se publicó, pero también donde había un reconocimiento de determinados derechos, y en especial de la objeción de conciencia, como una manifestación digamos, de libertad democrática, ¿no? No tanto como una excepción al cumplimiento de la ley, ¿no? Bien, la objeción de conciencia, digamos, ha sido un fenómeno. Hay un autor español que, desde luego, si tenéis oportunidad, Mara, Débora, cualquiera de vosotros, en invitarle, ya es un catedrático, ha sido mi maestro en las lides universitarias, el profesor Rafael Navarro Valls, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, que él acuñó un término muy gráfico, ¿no? Hablando de cómo, a medida que los estados, sobre todo a propósito de imponer el estado del bienestar, se han ido metiendo más en materia ética, en materia de querer convertir la ley en moral y la moral en una moral determinada, se han producido pues como un estallido de objeciones de conciencia. Mucha gente ha reaccionado de distintos ámbitos diciendo, ojo,
que me están ustedes imponiendo en ámbitos muy personales cómo tengo que comportarme. El Estado no puede dictar la moral. El Estado regula la convivencia social y garantiza y protege los derechos, pero no puede o no debe, apoyándose en una postura de fuerza, imponer una determinada ideología desde el Estado, aunque sea una ideología confesional. No, tiene que defender los derechos y los derechos de todos y garantizarlos, pero sin meterse en la vida de los demás. Y esto no es una pura reivindicación liberal, sino una consecuencia inmediata de entender digamos, el valor de un régimen democrático que lo sea de verdad, ¿no? No hablo de la objeción de ciencia, después podemos hablar, es digamos, una institución un poquito diferente, pero que tiene interés sobre todo para los profesionales de la salud, que muchas veces, por ejemplo, en el caso del aborto, cuando un médico, una enfermera, un farmacéutico dice que hay que respetar la vida desde el momento inicial, no está repitiendo un capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, está hablando de una evidencia científica, que es que desde el momento de la fusión de un óvulo con un espermatozoide hay un individuo de la especie humana con un ADN, con un código genético que no va a cambiar hasta que muera. Por lo tanto, no estamos hablando de realidades trascendentes, religiosas o morales, sino que estamos hablando de evidencias científicas, ¿no? Entonces, no hace falta profesar una determinada religión o ideología para oponerse a determinadas cosas. Basta pues esa invocación a la evidencia, ¿no? Sobre todo si uno se mueve en el terreno científico. Bien, las críticas a la objeción, yo creo que ya de lo que vengo diciendo, pues se pueden deducir. Es verdad que ahora mismo, digamos que la objeción de conciencia nace en un contexto muy determinado, sobre todo en los países occidentales, que es el contexto del servicio militar obligatorio y también en Estados Unidos de las leyes raciales, ¿no? Entonces, durante muchísimos años, los tribunales digamos, han dictado sentencias en ese ámbito, ¿no? Luego, poco a poco se ha ido extendiendo en los últimos 40, 50 años también a los temas sanitarios y también a algunos temas de profesión de determinadas religiones, también digamos, de la vestimenta, por ejemplo, el llevar pues el hijab o el pañuelo musulmán, etcétera, etcétera, a temas de educación, a temas también pues digamos, de los juramentos que se deben hacer para determinadas profesiones, etcétera, ¿no? Pero, digamos, el sector que más conflictos de gestión de conciencia está dando es el sector de las ciencias de la salud, evidentemente, también de la educación, pero estaría en un segundo lugar, ¿no? Y hasta ahora, digamos, los tribunales, en general, aunque han tardado en reconocerlo, lo han reconocido cuando se han planteado casos de objeción de conciencia ante una sede judicial. ¿Qué pasa ahora? Que desde ámbitos ajenos digamos, a los jueces, desde ámbitos ajenos al Poder Judicial, sobre todo desde ámbitos políticos, se está tratando de estrangular la objeción de conciencia, pero en un ámbito muy concreto, que es el ámbito de la defensa de la vida, ¿no? Entonces, ahí, sin que se atrevan los mismos que atacan a decir claramente que quieren acabar con la libertad de conciencia, pero sí ponerle tantísimas zancadillas, tantísimas limitaciones, que en definitiva se reduzca a los objetores de conciencia a formar parte como de una reserva india, acabar siendo como animales de un zoológico que se les visita, se les echa cacahuetes, pero que no tienen nada que decir en el ámbito público. Digamos que nos enfrentamos ante una censura generalizada. O vamos hacia ahí, y esto hay que tratar de adelantarse, diciendo que aquí lo que estamos defendiendo es la libertad de todos, no de unos para que impongan su verdad a otros, ¿no? Bien, no voy a entrar en consideraciones filosóficas porque también es digamos, mi área de especialización es la filosofía del derecho, pero no quiero aburrirles con cuestiones filosóficas. Bueno, me parece que a propósito de esas posturas, digamos, que se van imponiendo poco a poco, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos,
se están tratando de imponer, de estrangular y acabar reduciendo la objeción de conciencia a un asunto irrelevante, pues he traído aquí a colación una cita de un artículo que se publicó hace 15 años en una prestigiosísima revista de medicina de la Asociación Médica de Gran Bretaña, el British Medical Journal, y que lo escribió pues un bioético que es ahora mismo el number one, ¿no? Digamos, en la bioética del poshumanismo, Julian Savulescu. Fijaros lo que decía ya en el año 2006 Julian Savulescu. La conciencia, perdonad que lea, pero puede ser una excusa para el vicio y una coartada para no cumplir los propios deberes. Cuando un deber es un deber verdadero, la objeción de conciencia es errónea e inmoral. Y si es un deber grave, debería ser ilegal. La conciencia del médico tiene muy poco que hacer en la práctica médica moderna. Fijaos, es una declaración, digamos, fuerte, tajante, radical. El médico, el profesional de la salud, debe olvidarse cuando entra en el quirófano, en la consulta, en el hospital, debe olvidarse de sus convicciones éticas, de sus convicciones profundas, porque no es más que un elemento, un engranaje, un tornillo más en un sistema, que lo único que tiene que hacer es satisfacer los deseos de los pacientes, como si estuviera en una tienda vendiendo frigoríficos o en un bar vendiendo Coca-Colas, ¿no? No va mucho más allá. Esto es, en el fondo, es lo que piensan quienes quieren desterrar la objeción de conciencia. Es decir, ante el derecho a la libertad sexual reproductiva, el médico no tiene más que decir amén. Y punto, no pinta nada. Igual que si le quieren cortar una pierna o hacer una operación de cirugía estética, el paciente es el que manda. La autonomía del paciente como principio razonable, pero se ha llevado a un extremo, al punto de que el médico es un mero espectador, un mero prestador de servicios que nada tiene que decir sobre esto. Es muy claro también, por ejemplo, en todos los temas de cambio de sexo, ¿no? Todos los temas de disforia de género, como cuando te llega una persona, aunque sea menor de edad, te pide que no se siente hombre, no se siente mujer, pues te pide que le hagas un tratamiento hormonal y el médico no tiene más que decir, pues adelante, ¿no? Tendrá que tomar sus medidas, pero ya está, ¿no? Bien, en Europa ha habido durante muchos años los organismos, digamos, que son los que eh, promueven los derechos humanos en Europa, por ejemplo, el Consejo de Europa, donde la objeción de conciencia era respetada, de hecho, digamos, reconocida y además valorada. De hecho, en el 2011, hace escasamente 10 años, pues en el informe McCafferty fue rechazado, era un informe de una parlamentaria, si no me equivoco, británica, pedía que la objeción de conciencia se eliminara, ¿no? Y el propio comité, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dijo que no, que todo médico o profesional de la salud tenía derecho a la objeción de conciencia. Fue un primer intento que se paró. El segundo, que ha habido 10 años después, también en el seno del Parlamento Europeo, es también el órgano parlamentario del Consejo de Europa, no confundir con la Unión Europea, pues han cambiado también las mayorías y en junio pasado un parlamentario croata, Matic, consiguió que se aprobara un informe donde la objeción de conciencia quedaba relegada por detrás del derecho a la salud sexual y reproductiva, al derecho al aborto, ¿no? Bien, más críticas yo creo que están presentes aquí. ¿Qué es lo que está pasando en España? Quizás es lo que les interese más, ¿no? Bueno, la asociación a la que yo pertenezco, ya he dicho antes que se llama ANDOC, pues nació hace 20 años más bien como una iniciativa de farmacéuticos. Al principio, cuando en el año 2001 se constituye la asociación, ahí la mayor parte de los miembros de la asociación, también su junta directiva, salvo el asesor jurídico que no era farmacéutico,
que por razones obvias era abogado y sigue siendo abogado, pues eran farmacéuticos que se oponían ante una ley, más que una ley, una orden de una comunidad autónoma, lo equivalente a lo que en Argentina y supongo que también en Chile se llaman provincias, bueno, equivalente. Digamos, no vamos a entrar en derecho constitucional, porque aquí también hay provincias, pero las provincias están agrupadas en torno a comunidades autónomas, ¿no? Entonces, la comunidad autónoma, España tenemos 18 comunidades autónomas, pues tiene una autonomía legislativa. Bueno, entonces aprobó una orden que obligaba a dispensar, a tener y dispensar la píldora poscoital, píldora del día siguiente, en todas las farmacias. Esto provocó una pequeña rebelión, digo pequeña porque tampoco fueron algunos centenares, nada más de farmacéuticos los que dijeron no, nosotros no pasamos por ahí. En atención a que uno de los efectos que tiene la píldora poscoital, aquí habrá gente que sepa más que yo porque tiene más conocimientos médicos, pero uno de los efectos evidentemente es el efecto antiimplantatorio, impide la implantación del óvulo ya fecundado en el útero de la mujer y por tanto es un aborto, ¿no? Porque ya hay una vida nueva, ¿no? Bien, empezó, digo, siendo de médicos, perdón, de farmacéuticos y después ya se han incorporado otros profesionales de la sanidad y otras profesiones, ¿no? Bien, la historia del aborto en España en pocas líneas. Es la historia, se repite, digamos, España va para lo bueno y para lo malo, va, digamos, sigue siendo un espejo. A veces como uno se fija en el padre al que no le cae bien el propio hijo, pero se sigue fijando, que sea por el rabillo del ojo, lo que sucede en España y también en Estados Unidos. Los gringos también tienen mucha, pues se replica en toda Hispanoamérica o Latinoamérica. En España el aborto se despenaliza en 1985 por un sistema de indicaciones similar al que tienen ustedes en Chile y en otros países. La indicación, digamos, ética, que era la violación, complicaciones psíquicas graves en la mujer o malformaciones incompatibles con la vida, los tres supuestos, ¿no? Bien, esto en 1985. Durante esos años se va pasando de unas decenas de miles de abortos a una situación a partir del año 2000 en que mantenemos cifras que están entre los 90 y los 100.000 abortos anuales. Lo que supone, para que se hagan una idea, entre digamos, las tasas de fertilidad de las mujeres que viven en España, entre un 10,5 y un 12% de las mujeres en edad fértil, ¿no? Que traducido a un dato, aunque la estadística es la más, como decía De Gaulle, la más falsa de todas las verdades, ¿no? o certezas, es que 1 de cada 4 embarazos en España acaban en aborto, ¿no? En resumen, desde el año 1985 llevamos 2,5 millones de abortos, una población que equivale a la población de Barcelona, que es la segunda ciudad española, ¿no? Bien, en los últimos 2 años ha bajado un poco el número de abortos, pero estamos entre los 89 y los 90.000 en los datos de 2021. A partir de 2010, el aborto se convierte en digamos, en un derecho hasta la semana 14 de embarazo. No hace falta aportar ninguna razón, ninguna justificación para que a una mujer le practiquen el aborto, ¿no? Estos abortos anteriores a la 14 semana son, en el conjunto global de abortos en España, son el 90% del total de abortos. El resto son abortos por temas de malformaciones o por complicaciones graves, ¿no? Bueno, digamos, respecto a quién practica los abortos, qué instituciones, pues en España, solamente la sanidad pública solamente hace entre un 5 y un 8% de los abortos. Son generalmente, y lo comentaba antes con Débora y con Mara, en la sanidad pública solamente se hacen los abortos, digamos, por temas de malformaciones, cuando se espera una malformación grave, un síndrome de Down, una espina bífida, etc., o porque hay que son muy graves o son incompatibles con la vida, ¿no?
Y también en algunos casos de que se produzca cada vez menos un conflicto entre la vida de la madre y la vida del hijo. En España hace ya muchos años que esto no sucede. En otros países puede que sí, porque en España, como sucede en la mayor parte de los países occidentales, pues estos casos no se dan porque se trata antes, ¿no? Bien, el resto de los abortos se practican, es decir, entre el 87 y el 92%, en centros concertados, es decir, en clínicas privadas que convienen con la seguridad social, en que a cambio del coste del aborto, que está pues entre los 800 y los 3.000 euros, dependiendo de la semana en que se practique, pues estas clínicas concertadas son las que hacen el 90% de los abortos. Por eso, un problema que ahora que es ya muy conocido, y es que hay una preocupación por parte de las autoridades sanitarias españolas actuales, que consideran, ellos piensan que el mayor problema a la difusión del aborto, al derecho que ellos consideran que es un derecho de la mujer a su salud sexual y reproductiva, pues son los objetores, y que en la sanidad pública todos son objetores, puesto que se practican muy pocas, e incluso les he puesto ahí un mapa. Lo que viene en color oscuro son las comunidades autónomas donde se practican abortos en la sanidad pública, y lo que viene en color gris son las comunidades autónomas donde no se practica ningún aborto en la sanidad pública. Me permito llamar la atención sobre este trocito que está aquí en el centro, que es Madrid. En la Comunidad Autónoma de Madrid, capital de España, no se practican abortos en la sanidad pública. José, perdón, pero sabes que no estamos viendo el PowerPoint porque, claro, yo no te avisé, pensé que cuando comenzaste a hablar que lo ibas a compartir ¿Que no después, se así está que bien? si vos nos estás indicando alguna Ahí. imagen del PowerPoint no la estamos viendo, no sé si lo querés compartir ahora. Vaya. A ver, vamos a ver si consigo volver a donde estaba antes. Si no, desde donde Y estabas me meto en la marcando, presentación. agarramos desde ahí. Sí. Vamos a ver. Ya lo siento, o sea que este era el único gráfico que se estaba poniendo, ¿eh? Ajá, Vamos a ver si ahora consigo, Vos podés poner consigo ahora abrirle. compartir pantalla y como lo tenés abierto en ese gráfico, ahí se va a ver. claro. ¿Se ve ahora? Sí, Bien, perfecto, ¿Ahora se perfecto. ve? Sí, ahora sí. Bueno, menos mal que no he puesto más que un gráfico. Tendrías que poner Disculpen, ¿eh? en Me lo formato tenéis que haber dicho diapositiva. antes. En formato Sí, diapositiva, se si lo ve, puedes ¿no? poner para que se vea más grande. En formato diapositiva, abajo, ahí. Ahí está, perfecto. ¿Se ve ahora? Perfecto. Bueno, entonces excelente, gracias. este dato que puede interesar mucho, que es que, pero claro, la mayor parte de los médicos y de los servicios de la sanidad pública no es que sean formalmente objetores, sino que el aborto lo consideran como algo desagradable, algo repugnante, algo que no tiene que ver con la medicina. Ellos no han sido formados en sus facultades para hacer abortos. Por lo tanto, al margen de lo que piensen cada uno en su conciencia o según sus ideas sobre la legitimidad o no del aborto, el hecho es que por lo menos la generación actual de médicos españoles, de médicos y médicas, es una generación que no ve con buenos ojos el aborto. Que no están dispuestos, vaya. Otra cosa es que les obliguen, ¿no? Pero ahora mismo la situación es esta, ¿no? Y los médicos que se prestan a realizar abortos en instituciones privadas, en clínicas abortistas, la mayor parte son o médicos muy mayores, que llevan ya años metidos en esa tarea infame, o son médicos que están tratando de consolidar su trabajo profesional y aceptando todo tipo de trabajos porque no les queda más remedio que aceptar lo que llamamos en España trabajos basura, ¿no? Bien, os he hablado antes de, claro, cuál es la normativa que rige la objeción de conciencia en España y cuál ha sido el desarrollo de la jurisprudencia. Tened en cuenta que el derecho a la objeción de conciencia durante muchísimos años en España, como ha pasado en otros países, se ha reconocido por vía jurisprudencial, vía decisiones judiciales, porque no había una normativa, una legislación que regulara la objeción de conciencia.
y por lo tanto pues ha tenido que acudirse a los tribunales para que este derecho quedara reconocido. Muy brevemente, digamos, la única o la sentencia fundamental que reconoce la objeción de conciencia como derecho de derecho constitucional perteneciente al núcleo de derechos fundamentales que reconoce la Constitución española y otras constituciones similares, la sentencia fundamental es del año 1985, 11 de abril de 1985, donde dice que la objeción de conciencia es un derecho fundamental vinculado, íntimamente vinculado a la libertad de conciencia, de culto y religiosa, y que, como el resto de los derechos constitucionales, no necesita una regulación para poderse invocar. Bien. Esta es una línea jurisprudencial que se ha replicado en otras sentencias, por ejemplo, en la que consiguió mi asociación en el año 2015, donde el Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la objeción de conciencia en la dispensación de la píldora poscoital a los farmacéuticos. Pero luego hay otra línea jurisprudencial que es más limitativa de la objeción de conciencia, pero que curiosamente, en casi todos los casos, es anterior al año 2000 y se refiere sobre todo a la realización del servicio militar. En España el servicio militar obligatorio se suprime en el año 2000, pero la corriente jurisprudencial sobre la objeción de conciencia se desarrolla al hilo de recursos de inconstitucionalidad o recursos de amparo de objetores de conciencia al servicio militar, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora ya, a partir del año 2010, con la Ley de Salud Sexual o Reproductiva o Ley del Aborto, hay una primera regulación, similar a la que tienen ustedes en Argentina. Cabe invocar la objeción de conciencia en el caso de aborto, como en el caso también de eutanasia o de ayuda al suicidio, esto ya es más reciente, año 2021, solo a los profesionales de la salud que intervienen directamente, a nadie más. Por eso podemos hablar después de esto, porque es un tema quizá un poquito específico, jurídico, pero que tiene mucho interés, porque es una manera como de acotar de la objeción de conciencia, de cómo partirla, es decir, como si uno dijera, bueno, vamos a ver, es que tú puedes aceptar determinadas cosas hasta un determinado punto, es el Estado que te dice hasta dónde puedes objetar y hasta dónde no puedes, es el Estado el que va a parcelar tu objeción de tu conciencia. ¿Hasta qué punto tú le puedes decir a una persona que se sienta implicado o concernido ante una acción que va a poner digamos, en peligro sus convicciones íntimas? Te tiene que decir el Estado cuáles son tus convicciones íntimas, hasta dónde las puedes reclamar, hasta dónde las puedes defender, o se puede meter en tu conciencia, en definitiva. Plantea muchos problemas, no solamente de índole más moral, como el que he dicho ahora, sino también de índole práctica, ¿no? Porque cada vez más todos estos procesos sanitarios son procesos en que intervienen muchas personas en la cadena, y esas personas son cooperadores directos digamos, del tratamiento o de la operación que se lleve a cabo al final, ¿no? Bien, también hemos tenido algún problema con los registros de objetores. Esto también se quiere hacer en Argentina y es en contra de lo que sería habitual digamos, en lo que son los servicios de sanidad, de ofrecer a los pacientes, al público en general, especialistas de la materia que necesiten. Aquí quien debe darse de alta como objetor es el que no, digamos, el que no quiere hacerlo, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. ¿Usted quiere que alguien le practique un aborto? Pues mire usted, una relación de médicos que practican abortos. ¿Usted quiere que alguien le dé una droga letal que acabe con su vida? Pues mire usted qué médicos están dispuestos. ¿De qué te sirve saber quiénes no están dispuestos? Eso es simple y llanamente una lista negra, ¿no? Nada más. Se trata simplemente de señalar a esas personas. Nosotros en nuestra asociación ya hemos tenido casos de cómo una carrera profesional, un buen puesto profesional, clínico, asistencial, se echa a perder por ser objetor. No estamos hablando de problemas teóricos, sino problemas reales, ¿no? Bien, yo creo que hablo de toda también, claro, la objeción de conciencia está reconocida en todos los tratados internacionales, siempre vinculado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta el convenio
de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, hasta UNESCO está reconocida, ¿no? Siempre vinculada a la libertad de conciencia, que es un derecho que está en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Y es muy interesante también desde el punto de vista de la influencia que ejerce sobre nuestra zona, digamos, cultural, qué es lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos. Hay dos casos que son paradigmáticos, muy relacionados con la primera enmienda, que es la de la libertad religiosa, en la Constitución norteamericana, que es el caso Hobby Lobby 2014, una empresa que se dedica a una empresa muy potente con miles de trabajadores que se dedica a la fabricación y venta de productos de artesanía, que como consecuencia de la ley Obama, la ley de sanidad confortable, pues obligaban a las empresas a facilitar seguros y a financiar los tratamientos tratamientos de todo tipo, también el aborto, a sus empleados, ¿no? Y facilitarlos y pagarlos, claro. Contra eso se rebelaron esta empresa y otras muchas. Y ganaron en el Tribunal Constitucional. Luego hay otro caso mucho más reciente, el Little Sister of the Poor, contra Commonwealth, contra el Estado de Pensilvania, que es el caso de las hermanitas de los pobres, ¿no? También tiene alguna similitud, pero aquí la objeción de conciencia se basaba mucho más en razones religiosas. Es decir, si pedían a las hermanitas de los pobres, hace falta ser, digamos, que facilitaran tratamientos de esterilización y de aborto a sus empleados. Y claro, las hermanitas de los pobres dijeron, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Solo falta. Y lo han ganado ante el Tribunal Constitucional en fecha reciente, en julio de 2020. Pero está ahí la amenaza porque es uno de los debates ahora mismo más vivos en la política norteamericana, que es digamos, hasta qué punto se va a aplicar la ley de sanidad de Obama, que tiene partes muy buenas, ¿no? Y otras que no son tan buenas, a mi modo de ver. Bueno, vamos a ir, aquí he traído lo de eutanasia, si quieren hablamos después. Conclusiones, digamos, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que la objeción de conciencia es una derivación directísima, una consecuencia de nuestra libertad como personas. Por lo tanto, nosotros estamos defendiendo nuestra libertad, no solo nuestras ideas, que también son importantes, sobre todo nuestra libertad como personas, nuestra libertad de pensar y nuestra libertad de actuar, ¿no? Y para un profesional, su identidad profesional. En cuanto a un médico, una enfermera se pone al servicio de una ideología, pues se acaba como se acabó, y esto puede resultar, pero es así, porque se ha repetido en varios momentos de la historia, puede acabar como los médicos que tuvieron que presentarse ante el Tribunal de Nuremberg por haber realizado prácticas contrarias a la dignidad humana, ¿no? Bien, todos los códigos deontológicos están reconocidos, pero hay también, ahora mismo también códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, también por la Asociación Médica Mundial, ¿no? Que agrupa a todas las instituciones colegiales de médicos del mundo, ¿no? Pero hay también un intento de cambiar el juramento hipocrático y de cambiar también esa defensa de la objeción de conciencia, ¿no? Es un valor constitucional, lo decía antes, una prueba de autenticidad del sistema democrático. En el caso del aborto también tiene que ir unido necesariamente a no ocultar, no, digamos, no mirar hacia otro lado ante el problema de mujeres que tienen embarazos complicados, con situaciones socioeconómicas complicadas. Tiene que estar siempre unido a entender por qué una mujer que lleva dentro de sí su deseo de ser madre se ve obligada o se ve compelida a abortar. ¿Cómo vamos a hacer para impedir eso? Yo sé que en muchos de sus países ya están trabajando y están trabajando muy bien, pero son dos cosas que van unidas. Y luego formarse, informarse y buscar apoyo en quienes saben y hacer sinergias, que es lo que estamos haciendo aquí. Yo estoy una plácida tarde de un otoño caliente en Málaga, a la hora de cenar, pues compartiendo con vosotros, con ustedes, esta experiencia. ¿Por qué? Porque queremos lo mismo, queremos trabajar por lo mismo, ¿no? Esta es nuestra asociación, ANDOC. Aquí les he puesto nuestra dirección web, esta es la página web que estamos ahora mismo actualizándola. Y no sé si da tiempo, si está por ahí, Débora, Sí, ¿da tiempo a sí, poner sí. un vídeo?
Claro que sí, No sé. ¿cómo no? A ver, ahora yo Tendrías digo que que salga, salir, pero a ver, yo te ayudo a salir del compartir y ahí tú vuelves a compartir pantalla para el video. Tenés que volver a ¿salgo compartir en pantalla? la pantalla en el video. A ver si yo soy capaz. A ver si yo soy capaz. Mm. A ver, a ver, a ver. A ver si soy capaz, si no os lo pongo Primero aparte. podrías tener el video abierto y recién poner compartir pantalla y le haces clic a tu video. Compartir pantalla y a ver si tengo el vídeo abierto. No sé si lo voy a tener por aquí. No sé si lo voy a tener por aquí. Como veis, aunque yo me dedico a la enseñanza por internet, tengo algún problema para el vídeo. Pero vamos a ver si lo consigo. Si lo consigo. Si lo consigo. A ver. Aquí. Mientras lo vas poniendo, qué interesante, José Antonio, todo este testimonio que nos has ido dando, porque es muy importante para médicos argentinos escucharte decir que en España, un país de punta en Europa, está tan mal visto hacer abortos que solamente lo hacen los pobres médicos que tienen contratos basura. Acá se intenta denigrar al objetor, que es el que es digno y el que es respetable y el que es admirable, y que cualquier paciente busca un médico respetable para atenderse, salvo que buscara una práctica que no es respetable, ¿Lo como el veis caso del ahora? aborto. ¿Lo veis Perfecto, ahora? No, lo hacele tendrías clic. que abrirlo, a verlo. Bueno, pues no lo consigo. Claro. Si No le lo haces consigo. clic en Bueno, el que dice alta castellano, ¿se te abre? sí, pero lo que pasa es que no consigo compartirlo. Sí, lo estamos Bueno, viendo. ¿lo estáis viendo? Sí. Sí, lo tendrías que abrir nada más. A ver ahí, si lo ¿Ahora? abres. Lo tienes que abrir con doble clic sobre el video que quieras abrir. ¿Ahora? No, a ver, vamos a hacer lo siguiente, mira. Salgo del compartir y ahora volvé a poner compartir, José Antonio, y ahí fíjate si podés ver el video que abriste. A ver, Volvé a poner compartir. lo voy a parar. Cuando pongas compartir pantalla, fíjate que diga compartir audio también, ¿eh? Porque si no el audio no lo vamos a poder escuchar. Bueno, vamos a ver. Voy a ver si consigo pararlo. Bueno, si no, tampoco se preocupe. No te preocupes, si no me lo mandás al WhatsApp a mí y bueno, yo Os lo capaz mando. lo puedo abrir. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, José Antonio, Ahora ya muchísimas gracias. ¿Nos escuchás espero no bien? haberos aburrido. No, al contrario, habilitamos entonces para las preguntas que quieran hacer a través del chat y yo voy a empezar con una pregunta porque esto de alguna manera lo hemos hablado cuando nos encontramos, que es la siguiente, ¿no? O sea, yo quiero que nos cuentes un poco, José Antonio, qué pasa con los médicos, con los profesionales de salud objetores que no quieren hacer abortos, si han tenido problemas. Vos aquí has hablado de cierta discriminación, de cierto quizás perjuicio en sus carreras. O sea, en lo concreto, ¿qué es lo que está pasando allí y qué es lo que desde tu asociación han podido hacer, ¿no? Desde allí? Un poco la experiencia en estos años, que por lo que veo, si es que desde el 2014 tienen la ley, tienen ya una experiencia andada en estos años. Eso es la primera pregunta que quisiera. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tienen? Bueno, aquí lo primero que hay que entender es el contexto laboral de muchos médicos españoles, ¿no? En España hay muchos médicos, sobre todo en atención primaria, médicos de cabecera, que están en consultorios, que tienen contratos temporales. Entonces ahí es donde viene el mayor problema. Con esos médicos que estando pues, en atención primaria se les presenta una mujer que quiere abortar y pues en algunos casos tratan de un poco de plantear otras alternativas o sencillamente dicen que ellos como objetores no pueden firmar un documento de derivación, que es es un documento médico, no es una simple papeleta, ya supone hacerse cargo de un paciente y hacerse cargo de un tratamiento que tú no vas a llevar a la práctica porque no eres especialista, pero sí que lo vas a derivar a... Entonces, hemos tenido problemas con médicos de atención primaria.
esas personas, por la misma inestabilidad laboral, pues son carne de cañón. Es decir, esas personas, al no tener un puesto fijo, al no tener consolidada su posición profesional, pues sí que han sufrido discriminaciones con traslados, con pérdida de trabajo, con pérdida de pluses, de mejoras, etc. Algunos de ellos han llegado a los tribunales, ¿no? Ese es el punto débil de la cadena, ¿no? El que sea un jefe de servicio en un gran hospital o un médico que llegue a una plaza, estos no van a tener especiales problemas, ¿no? El problema que lo tiene es el médico joven que está ahí haciendo contratos encadenados, o la enfermera joven, que en cuanto, digamos que ella misma se da cuenta de, bueno, yo si me niego a esto pierdo mi trabajo. Esto es lo que se quiere trasladar a ellos. Ese es el punto débil de, no sé si, digamos, de la cadena, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Y te hago una pregunta, porque en realidad allá los abortos en general se hacen en esos lugares, digamos, de primera, como guardias, digamos, de la primera parte de la cadena, porque son por la pastilla, digamos, son por el misoprostol, es decir, son químicos, ¿no es cierto? Ahora, la segunda pregunta es, vos ahí mencionaste la cuestión de la derivación. ¿Cómo viven los profesionales de salud? No sé si la ley de España obliga a derivar al objetor, el objetor tiene la obligación de derivar o se lo deja a criterio de él. Es un tema confuso, ¿eh? Digamos, lo que dice es, como cualquier otra prestación, que, digamos, tiene que ser la administración quien se haga cargo de prestar ese servicio. No puede cargar, digamos, es un principio fundamental de derecho constitucional. Es decir, tú quieres, si para ejercer un derecho tú además te ves precisado de luchar contra el propio Estado, y no es el Estado quien tiene que garantizar los derechos y quien tiene que suplir. Por lo tanto, a veces se plantea, ¿hay algún problema, algún conflicto de conciencia si tú dices, yo no practico un aborto, pero aquí en la consulta de al lado, o en la clínica de al lado, o en el servicio de al lado, hay un tipo que lo hace? Claro, esto es un tema que, como afecta a la conciencia, yo no sabría qué decir, porque habrá gente que no le importe y otros que digan, bueno, es que yo estoy por entendernos, cooperando al mal, ¿eh? La ley a lo único que te obliga es a informar, pero tantas cosas no a derivar. Tiene que ser la propia institución de sanidad la que diga, yo tengo 8 médicos objetores, tengo 2 que no lo son, pues ya tendré que cubrir las guardias con los que no lo son, pero no encima cargarle el mochuelo, por entendernos, al objetor, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo, y ese es uno de los principales problemas que nosotros estamos teniendo. Cuando vos te referís la cuestión de informar, ¿no? El objetor tiene que informar. ¿Qué pueden y qué informan los médicos allá cuando el médico es objetor o el profesional de salud es objetor y la mujer va a pedir el aborto? ¿Qué le dicen a la mujer? Bueno, vamos a ver, aquí también es una cosa muy personal, es decir, el deber de informar es un deber del profesional de la salud en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, tiene que informar, explicar en qué consiste la enfermedad, el tratamiento, las posibilidades, la medicación. Entonces, claro, cualquier médico, también un médico que es objetor, pues tendrá que informar de lo que es un embarazo, del desarrollo del embrión que lleva. No decirle, oiga, sea usted buena, si no pasa esto. Claro, por eso aquí hay una cuestión que también se está dando en Estados Unidos y que se va a empezar y es que tienen pánico a las ecografías. Pánico. Porque una mujer embarazada que ve una ecografía, entonces aquí en muchas comunidades autónomas está prohibido poner una ecografía. Prohibido. Prohíben la ecografía, prohíben Sí. al médico por ejemplo, si es un embarazo ectópico que no saben si le pueden prescribir Bueno, misoprostol o no. lo que pasa es que yo no soy ginecólogo, como es Mm. evidente, pero claro, el misoprostol actúa durante
en la primera fase de embarazo. Yo creo que, hombre, puedes ver ya un embarazo ectópico que está producido como consecuencia del misoprostol, pues lo ves al cabo de 2 semanas, que es, perdón, de 1 mes y medio, 2 meses, que es, ya me corregiréis vosotros, ¿no? Que es cuando ya una ecografía se ve algo, antes no se ve. Claro, Claro, sí, pero el problema es la edad gestacional, ¿no es cierto? La edad gestacional, ¿cómo se sabe si, bueno, si no es por la ecografía? Pero es todo un tema. Y entonces no, los ecógrafos pueden ser objetores. bueno, vamos a ver, ¿no? Claro, la ecografía ya está integrada como un servicio más en determinados servicios generales, ¿no? Propiamente, hombre, sí existe una especialidad de radiólogo ecografista. Mm, ¿Podría ser objetor? Pues yo pienso que sí. O sea, si tú dices, no, si a mí me impiden utilizar un medio diagnóstico por razones que no son médicas, más que objetor de conciencia, yo sería objetor de ciencia, digamos, oiga usted, mm, ¿por qué si hay una piedra en el riñón yo puedo poner una ecografía para ver dónde está ubicada, si en el urétero está? Y si es un embarazo, yo no puedo poner una ecografía. Si yo no puedo poner una ecografía, yo no puedo actuar sobre el paciente, porque no ujú. sé qué es lo que hay ahí dentro. Imagino, vamos, Sí, 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 clarísimo. no conozco ningún caso en particular, Bien, pero creo bien, bien. que es de cajón de madera de pino, vamos. Bien, aquí nos están llegando preguntas, pero bueno, antes Mara, vos tenías ahí la mano levantada, si querés hacer una pregunta a Levanté la vos. mano solamente para hacer una preguntita a José Antonio que me interesa muchísimo, que es un tema muy recurrente acá, que la ley está nueva y que todavía no están determinados los verdugos y no hay verdugos suficientes para llevar a cabo los abortos. Entonces, por ahí la mujer afuera o un médico le da misoprostol y termina su guardia y se va, y le toca al médico de guardia terminar ese aborto cuando la mujer viene con el sangrado, con el dolor, con la angustia, que ya se está desencadenando. ¿Ustedes tienen algún método para proteger a ese médico que está de guardia, por ejemplo, en la clínica? Pasa que hay una diferencia grande. Ustedes no lo hacen en hospitales donde sanan gente, sino en clínicas específicas. Eso lo entiendo. Pero por ahí, en esas clínicas específicas también brindan otra clase de servicio que no sea solamente aborto. Y a esa clase de servicio la puede brindar médicos objetores, por ejemplo. Se obliga a los objetores a terminar abortos cuando viene una mujer que está con un embarazo terminándose, digamos, con su aborto en curso o dentro del proceso del aborto, o los objetores tienen alguna herramienta para decir, no, no, esta mujer yo no la toco porque yo soy objetor, que la atienda otro, llamen a otro que venga. ¿Cómo hacen ustedes en Es España? un tema muy delicado porque es decir, aquí, Sí, como en todo tema moral, uno es la gente que ha provocado esa acción, que no ha sido este segundo médico, todo médico, aunque tenga, digamos, que atender a una persona. Imagínate que es una persona, pongo un ejemplo un poco tonto, que recibió un tiro en el estómago porque ha querido matar a su mujer y la policía le... El médico tiene que salvar la vida. No puede decir, bueno, yo es que estoy en contra de la violencia de género, entonces a este hombre hay que le den morcilla. No, él no lo ha provocado y por tanto, y esto pasa, si se ha producido una hemorragia, pues tiene que salvar la vida. Por lo tanto, yo creo que a veces en esto también son muy tramposos algunos abortistas, porque, digamos, aquí el problema lo ha provocado el médico que le ha dado el misoprostol. El otro, lo que tendría que hacer es denunciar a ese canalla que ha hecho un acto médico negligente que ha puesto a riesgo la vida de esa paciente, ¿no? Pero lo que no puede es abandonar a la paciente. No es que él sea por ser pro aborto, sino estamos ante una situación de necesidad. Me da igual que este médico sea que este paciente sea una canalla, una ladrona, una genocida, pero es una persona que su vida está a riesgo. No sé si me explico. Es que a veces hay, no, pero no podrá hacer las evaluaciones urgentes. Bueno, como un médico tiene que atender a toda persona, no nos confundamos. Lo que no puede es provocar el aborto. Es el agente principal. No sé si me explico. Creo. Contestada la pregunta, gracias. Sí, clarísimo. Acá estamos Bien. tratando de que los médicos que no iniciaron un aborto no lo tengan que terminar, que se llame a otro médico del piso que no sea objetor para que Sí, lo termine. Estamos tratando sí, de fortalecerlos en ese sentido. sí. Pero bueno, claro, Porque efectivamente el también vos misoprostol, fíjate, José Antonio, que las demandas de malas praxis o cuando una mujer pierde su útero o
esta mañana, 2 mujeres han perdido su trompa derecha en una institución acá en Tucumán, en el norte de Argentina, donde yo estoy, y seguramente el familiar, o esa misma mujer, cuando salga de la internación, capaz que demanda al último médico que la tocó, que no es el que le inició el tremendo problemón de perder un órgano y perder a su hijo, sino es el que trató de salvarla. Entonces, tratando de salvar a los médicos objetores de esa carga judicial que puede venírseles encima, tratamos de que se planten y que no terminen abortos que inició otro, sino que lo pueda terminar alguien del piso que no sea objetor. Pasa que acá tenemos mezclado lo que es salud con lo que es aborto, que ustedes lo tienen bien delimitado. Dentro de todo eso es mejor. Más o menos. Aquí tenemos 100.000 abortos al año. Ojo, no penséis que esta es una situación terrible. Muchísimo. Terrible. O sea, que esto no nos podemos acostumbrar jamás. Digamos, quizá ya más experiencia, pero hasta ahora, como es un tema, todos sabemos que es un tema que trasciende lo puramente médico para llegar al fondo del ser humano, ¿no? El tema de que requiere una sanación de arriba abajo de la sociedad, ¿no? Pero en fin, esto ya salirse de lo que yo he venido a hablar aquí. No, al contrario, José Antonio. Bueno, leo una pregunta muy interesante que hicieron en el chat, que dice lo siguiente: ¿la cobertura de seguridad social para la realización de abortos supone o conlleva una obligatoriedad prestacional? ¿Cómo se cubre en aquellos lugares donde hay generalizada objeción de conciencia o ausencia de no objetores? ¿Cuál es la situación de protección laboral de los agentes biosanitarios y de respaldo sindical o gremial? Sí, es un poco lo que he contado antes. Yo he hablado de una situación de hecho que se da. En principio, en la cartera de servicios de la Seguridad Social está la prestación de aborto. Y en teoría, pues la sanidad pública debe dar respuesta a esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es un poco la evolución histórica, ¿no? Que en la práctica, digamos que los grandes servicios de hospitales, salvo que hubiera al frente gente como muy ideologizada, no han querido saber nada con este tema. Entonces se han quitado el muerto de encima, por entendernos, a base del sistema de convenios con instituciones privadas, con clínicas privadas. Digamos que se ha cerrado en falso y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en un hospital hace falta un psiquiatra, no hay psiquiatras, pues busque usted un psiquiatra, convoque una plaza de psiquiatra, abra usted un servicio de aborteros o abra usted un servicio de... No, pero a mí no me complique la vida, ¿no? Yo no he estudiado para esto. ¿Que quiere usted prestar ese servicio? Pues ponga en marcha. Entonces estamos ahí, por eso hay... Claro, ¿cómo se quiere conseguir esto? A base de intimidar. Son leyes intimidatorias. De manera que poco a poco se vaya rompiendo una resistencia que, insisto, no es una resistencia moral, sino es una resistencia, perdonad que quizá pueda asociar un poco frívolo, ¿no? Estética. Digamos, cualquier médico sabe lo que está haciendo, aunque sea un animal de bellota. No puede cerrar los ojos, es como lo que cuenta Nathanson, ¿no? Cuando él abre los ojos a lo que está haciendo, ¿no? Es como si se olvidara de ser médico y de repente abre los ojos y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Creo que... Sí, hay un fenómeno que nosotros podemos ver al seguir un poquitito en el derecho comparado, la objeción de conciencia a lo largo de todos estos años. Y no sé, José Antonio, si vos consideras lo mismo, pero creo que la cantidad de médicos objetores ha ido aumentando con los años, en lugar de disminuir, y por eso esta presión de querer amedrentarlos, ¿no? Ahora, puede ser que ese aumento de objetores sea porque el contacto diario con esta realidad en los hospitales toman como más conciencia de lo que sucede. Uno de los problemas que nosotros tenemos es la cuestión de los bebés viables, ¿no es cierto? Nuestra ley no pone límite a la edad gestacional con una causal muy abierta, ¿no? El tema de las causales, y esto hace... Allá sucede lo mismo, porque ahí me llamó la atención que vos decías, está mal visto en la jerga médica el que hace abortos. Acá en la Argentina se está tratando de instalar lo contrario, que es malo el médico que no quiere hacer abortos, ¿no? Se está tratando de instalar desde los medios, desde un discurso
incluso como ubicar al médico objetor como si fuese un delincuente. Me interesa allá esta apreciación experiencial que hay de decir, no está bien visto, o el que lo tiene que hacer es el que no le queda otra, el que está necesitado, el que es marginal, el que está iniciando su carrera. ¿Esto a qué se debe? Bueno, vamos a ver, aquí, claro, es una cuestión que tiene mucho que ver con las corrientes ideológicas que hay detrás. O sea, yo simplemente le diría a los médicos, sé médico, actúa conforme a la evidencia, lo que tienes delante, ¿eh? No conforme a lo que te diga un poder establecido. Yo creo que eso depende también mucho de la formación que reciben en las universidades, porque, claro, no es que los ginecólogos españoles o los embriólogos o los neonatólogos sean todos gente de misa y comunión diaria, por entendernos, que no lo son. Pero sencillamente es que, vamos, aquí en España hay como una tradición muy grande como de escuelas, de maestros, que se está empezando a romper y que existen unas leyes no escritas que, digamos, que se respetan dentro del estamento médico, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hay que ganar es la batalla, es decir, que el médico que mata no es verdadero médico, porque te lo cuenten personas que no, sencillamente porque te lo diga una ley, porque en el momento en que tú entierres tus convenciones éticas y tus buenas prácticas, te conviertes en un esbirro, te conviertes en una persona que está al servicio de un poder. Cuando ese poder cambie de manos, pues tú te quedarás como el rey desnudo, ¿no? Entonces, claro, no es que sea... lo bueno es defender la vida, lo malo es acabar con la vida. Eso cualquier médico lo entiende. Entonces, otra cosa es que esto, evidentemente, como hay razones religiosas, como hay intereses políticos, como hay un feminismo rampante que lo va invadiendo todo, pues, digamos, resulta que te pueden llevar a la convicción de que tú, esto pasa, es como un síndrome de Estocolmo, que tú que tratas de hacer las cosas bien, tienes como sensación de ser un delincuente, que como que te lo han metido en la cabeza cuando es al contrario. Entonces, esto requiere pues muchos contactos con médicos, Claro. pedirles que estudien, Mm. que se defiendan. Nosotros hemos conseguido victorias en los tribunales a base de jugárnosla. O sea, nadie le obligó al farmacéutico que ganó en el 2015 la objeción de conciencia a la píldora, nadie le obligó a decir al inspector que él no vendía píldoras. Él lo quiso decir, a unas sabiendas de que se iba a meter en un proceso. Y lo ganó. Quiero decir que las cosas están así. O sea, Sí, que sí, clarísimo. el que no dice nada, pues mira para otro lado, Mm. esconde. Pero el Sí. objetor siempre es un poco un loco, ¿no? Mm. Desafía. Sí, Lo que pasa es que claro, es muy duro tener que... clarísimo. Bueno, Bueno, creo aquí, que no... aquí llega otra pregunta interesante que es la siguiente. ¿Cuáles son los estándares mínimos que debe contener el consentimiento informado? Es decir, ¿qué cosas tiene que saber la mujer como mínimo para firmar el consentimiento allá en España cuando va a hacer el Sí. aborto? En esta, bueno, lo dice la ley, hay un periodo de 3 días donde se les da a la mujer que lo solicita un sobre donde aparece, digamos, las ayudas sociales que tiene en caso de continuar con el embarazo y la posibilidad también de abortar. Entonces, lo que sucede es que ese sobre se está dando como si fuera un folleto. El médico no lo abre, se lo da y ya está. Se cumple formalmente con la ley. Pero como digamos, lo que debe, los elementos que contiene el consentimiento informado están muy claros en la ley española, que es explicar de una manera clara y fácilmente comprensible la operación que se va a hacer, con todas las ventajas e inconvenientes, que es y asegurarse que la mujer lo entiende. Y hasta asegurarse que está en plena, que no está presionada, que está en plenitud de facultades. Esto es la ley de autonomía del paciente y esto se aplica para todo tipo de intervenciones quirúrgicas, sean invasivas o no. El aborto es una operación invasiva.
Bien, José, y el otro día hablábamos que está la posibilidad de que los médicos puedan aconsejar a la mujer a ir a alguna institución que le ayude a seguir con el embarazo. Allí hay una institución muy grande que creo que vos nos comentaste que se llama Madre, ¿puede ser? Red Madre. Red Madre. ¿Está permitido allá, por parte de los profesionales de salud, recomendar a la mujer a acercarse a estos lugares y darle el dato o está prohibido? En teoría podría ser denunciado. Ajá. Lo hacen, ¿eh? Y lo Lo hacen hacen. Mm, los médicos lo hacen. Lo que pasa es bien, que hay que utilizar unas grandes dosis de prudencia, pero te juegas una denuncia. ajá, Tú puedes decir lo que tú piensas, pero no nunca decir a la mujer lo que debe hacer. bien, Tú le ofreces lo que hay y que ella decida. Esto bien. es, Pero entiendo que es una red bastante grande esa red madre, ¿no es cierto? Que trabajan muchísimo en contener a las sí, mujeres. sí. Para que te hagas una idea, este año han salvado 4.000 criaturas, ¿eh? Mm. Y hasta hace unos años contaban con financiación pública, ahora es solo Ah, financiación privada. bien. Entonces, es una de las cosas que quieren también cargarse, ¿no? Mm. Pero bueno, ahí están, porque son gente, casi todos son proporcionan Voluntarios, claro. José alimentos, Antonio, ¿me podrías residencia, contar por qué perdió Red Madre la financiación pública? ¿Qué pasó? muy sencillo, porque, digamos, porque estaban tratando en una línea totalmente contraria a los derechos a lo que entendían ellos que eran los derechos de la mujer, ¿no? Para ellos no tiene nada que ver que la mayor parte de las personas que abortan sean obligadas por su pareja, por su familia, ¿eh? Entonces, quedaba mal dar dinero a la madre por la presión de los partidos de izquierda, ¿eh? Mm. Aunque aquí, vamos a ver, en España es un tema, no lo tiene claro ni la izquierda ni la derecha, ¿eh? Entonces, porque, entonces, hombre, sí es verdad que determinados partidos por lo menos dicen, no, el aborto es una mala solución. Pero no les pides más porque son, algunos porque ya han sido educados, han recibido una formación en los colegios en esta línea, otros porque son creyentes vergonzantes también de sus propias ideas políticas, ¿no? Pero esto ya es un... Entonces, ¿qué pasó? Pues Red Madre, claro, Red Madre es un bofetón en la cara. Es decir, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es dar solución a un problema. Era una mujer con un embarazo complicado, una situación socioeconómica insostenible. Nosotros vamos a dar una solución. No, ellas no les llaman, son las mujeres las que acuden a Red Madre. Ellas no cogen el teléfono para decir, ven a vernos, ¿no? Y atienden a miles de personas. Yo, desde luego, os recomendaría vivamente que habléis con Amaya Azcona, que es un genio, porque hace una labor, aparte de que participa mucha gente y se implican y hace mucho, hace más bien a las personas que ayudan que a las que son ayudados. Sí, sí, aquí en Argentina hay muchas instituciones de ese tenor, ¿no? Una pregunta, bueno, acá hay una cuestión muy preocupante para el sector de enfermería, las enfermeras, ¿no? Nos llega una pregunta que dice, soy enfermera en sector privado, en la actualidad estamos viviendo una situación donde nos están coartando el derecho de objeción, obligándonos a participar en la asistencia de la preparación a médicos que realizan abortos. No obstante, decirles que no, porque somos objetores, se nos suspende o nos hacen apercibimientos. Hay casos allí de enfermerías también que han tenido complicaciones. En España, ¿cómo es el tema de enfermería? Ujú. Bueno, aquí ha habido algunos que han llegado a los tribunales con soluciones dispares. Claro, el tema es que claro, estas personas deben defenderse, ¿no? Es decir, como no les Mm, hay cantidad de cosas que no harían por condiciones profesionales o deontológicas, nadie les puede obligar. Entonces ya depende un poquito, claro, esto ya es una cuestión de abogados, es decir, hasta qué punto mm, tu situación es laboral, tu estabilidad laboral
es de tales características, lo que le pasó a Rodríguez Lastra, salvando las distancias, ¿no? Y claro, te ves en una situación muy complicada y dices, bueno, es que si me muevo, pero claro, yo creo que se deben asociar y buscar asesoramiento jurídico, no ir de guerrilleras, Mm, buscar otras personas, plantear mm, pleitos y hacer fuerza. Si van una por una, se las van a dar todas en el mismo carrillo. mm. Entonces, Sí, aquí ha habido muchos que se han organizado y han presentado cartas en conjunto, ¿no es cierto? Y han hecho valer este derecho de objeción de conciencia. Nosotros hemos podido también auxiliarlos de alguna manera, pero nos interesaba saber entonces que hay antecedentes de jurisprudencia a favor de las enfermeras en España, usted dice. hay dos Bien. sentencias, una favorable, unas enfermeras de Baleares, llegó al Tribunal Supremo, las querían cambiar de servicio y consiguieron que no les cambiaran. Otra de Zaragoza, que era el problema similar, pero consideró el Tribunal Supremo que el cambio de servicio no suponía atentar contra sus derechos fundamentales. Son los únicos dos casos que hay. En la sentencia del 85 vale para todos los profesionales sanitarios, no solamente para los médicos. Bien. Muchos preguntan la cuestión del sistema educativo, ¿no? Es decir, allí cómo se obligan los colegios a enseñarle a las jovencitas el tema del aborto, cómo abordan el tema de la educación y la transmisión de esta cuestión a los más jóvenes. Uf, Mm, la verdad que yo no me siento muy capacitado para responder a esa pregunta, ¿eh? Es un tema muy complejo. Es un tema muy mm, complejo. Aquí, en el año 2009, se quiso implantar una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, sobre enseñar los valores democráticos, entre comillas, el currículum de la asignatura tenía cosas que eran, ya no solamente que fueran barbaridades, sino que eran inexactitudes y cosas perfectas, eran, vamos, cosas falsas, ¿no? Entonces hubo un movimiento de objeción muy importante que acudieron a los tribunales padres para objetar a que sus hijos asistieran a esa asignatura. ¿Qué pasó? Pues que ganaron muchos pleitos a nivel de los tribunales provinciales y autonómicos, pero lo perdieron en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo que dijo es que no existía un derecho a objetar en conciencia para, para esa asignatura, ¿no? Pero que al mismo tiempo el Estado debía velar para que no se expusieran contenidos que pudieran ser no compartidos por los padres. En definitiva, quedó la pelota en el tejado, pero es complicado porque tú estás objetando en virtud del derecho que tienes como responsable de la educación de tus hijos menores. Pero desde el punto de vista jurídico es más complicado. Aquí hay otra lucha también con el PIN parental, por ejemplo, que sobre todo para las actividades extraescolares, que se informan los padres. Pero eso no quiere decir que no haya que pelear en virtud de la libertad de educación, que haya que pelear esto, ¿no? No siempre todos los tribunales deciden en el mismo sentido. Pero es una cuestión que yo no domino demasiado, ¿eh? La objeción de conciencia en materia educativa. mm. Bien, pero está claro que bueno, también hay un problema allí, ¿no? Y en el sistema de educación de los que estudian medicina, ¿no es cierto? En las universidades de medicina, ¿esto cómo se aborda? Es decir, ¿se les enseña a ser objetores? ¿Se les da la posibilidad de decidir a los médicos que puedan hacer valer su conciencia? ¿O directamente la imagen que se les da? Porque aquí pasa esto, ¿no es cierto? Salvo las universidades privadas o confesionales, en la universidad estatal se les enseña a los estudiantes de medicina que no pueden ser, a que si son objetores que directamente no se dediquen a la ginecología y obstetricia. ¿Allí sucede lo mismo, José Antonio? Vamos a ver, aquí tenemos en teoría hay una asignatura en algunas facultades, no en todas, el código deontológico. El código deontológico hoy por hoy está muy claro, ¿no? Pero claro, los estudiantes de medicina son hijos de su tiempo. Entonces, yo recuerdo que cuento una anécdota para ilustrarlo. En la Facultad de Medicina de una prestigiosa
Facultad de Medicina de una ciudad muy grande, española. Tuvimos una sesión con los profesores, con un grupo de profesores de medicina legal, esto hace ya unos años, y desconocían bastante la objeción de conciencia, los propios catedráticos de medicina legal. Cuando lo descubrieron, dijeron, pues esto es muy interesante, viene en nuestro código deontológico. Ahora, sería tremendo, claro, es una discriminación brutal que se puede llevar al Comité de Naciones Unidas. O sea, que un tipo no puede ejercer una profesión porque se niega a una determinada práctica que no es médica, a mí que me perdonen, pero hasta ahí podríamos llegar. Es un caso de discriminación bestial. Y eso, si tú lo llevas, aunque sea un tribunal bananero, pues... Ahora, insisto, el objetor tiene que moverse porque si no, aquí decimos en Andalucía, camarón que no se mueve se le lleva la corriente. El camarón es un cangrejito pequeño. La decimos igual. Sí, se dice igual. Pues hay que decir a los camarones, claro, por eso es tan interesante que trabajar con estudiantes jóvenes, hacerles que amen su profesión, porque realmente esto es amar la medicina, ¿no? Y hacerles ver que no pueden ser discriminados. Como decir, pues, si tú eres zurdo, no puedes ser cirujano. Si tú eres negro, no puedes ser dermatólogo. Pero si tú tienes un modo determinado de pensar, no puedes ejercer una profesión. Pero ¿esto en qué código de derechos humanos sale? Esto es intolerable. Tú no me puedes discriminar. Sí, clarísimo. José Antonio, otra pregunta que nos llega mucho es el tema de los menores, de las menores de edad, ¿no? ¿Cómo es allá en España cuando son menores de edad embarazadas, todo el tema del embarazo adolescente? ¿Cómo resuelven esto y qué es lo que está sucediendo allí? Aquí ha habido en los últimos 5 años como dos reformas legislativas. La edad, digamos, la edad para consentir este tipo de operaciones son 14 años. Se elevó durante un tiempo a 16, pero ahora es 14. Y entonces, en principio, los padres tienen que reforzar ese consentimiento. Pero en la práctica, esto lo quiere también introducir un partido que tenemos aquí que se llama Podemos, el que presidía Iglesias, que le parece que una niña, pues para ser tatuada sí que necesita permiso de sus padres o para un trabajo para un viaje fin de curso, pero para abortar no. Pues los padres en general, para ellos que son gente que no ha estudiado mucho, no se para a pensar, que repiten pues manuales de lucha callejera, pues entiende que los padres, por definición, un padre es conservador y la niña es progresista. Y por la presente historia no tendrían que pedir permiso a los padres. De hecho, la realidad es que una niña con 14 años puede abortar sin que lo sepan sus padres. Pero qué terrible. Y otra pregunta que tiene que ver con, no sé si allá ustedes vienen estudiando, registrando los efectos del aborto en las mujeres, qué heridas quedan, cómo es el tema en salud mental, en las consecuencias, porque al tener ustedes más años de legalización del aborto, esto está estudiado allí porque se habla muy poco, casi nada, casi no se permite hablar de un síndrome posaborto, ¿no? O estrés traumático. Y sabemos que existe, ¿no? Por lo menos en salud mental, sabemos que hay muchísimas consecuencias que las mujeres padecen durante años y que luego los síntomas incluso se manifiestan muchos años después. ¿Eso se le dice a la mujer desde el punto de vista de la salud mental cuando va a dar el consentimiento informado? ¿No se les dice nada? ¿Y cuáles son los efectos que se producen en las mujeres allá, si eso está estudiado o no? Bueno, yo tampoco soy ningún especialista sobre el tema del estrés postraumático. Sé que hay estudios, hay en bastantes idiomas, hay uno muy reciente del profesor Aznar, Lucea, hay otro también de Carmen Lavín, otra ginecóloga. Entonces, no está claro, no hay acuerdos, hay también
estudios multifactoriales que se han publicado en revistas científicas, no está claro que sea un fenómeno universal. Sí hay casos bastante importantes, incidencia al cabo de unos años, ¿no? Pero el problema, esto sí lo detectan, por ejemplo, estas instituciones que ayudan a la mujer cuando les llegan y si les confiesan. Hace poco salía una famosa actriz muy conocida, no sé si es Uma Thurman, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué hice yo cuando tenía? Evidentemente se dan casos de estrés postraumático, pero es un tema muy de especialistas y donde hay que actuar con una enorme prudencia. En todas estas cosas, además, lo importante, o sea, está muy bien la buena voluntad, pero los que sean profesionales tienen que ser gente muy preparada, que estudie las cosas, que trabaje en serio, que cuando se equivoca lo reconozca, que cuando hay datos que nos gustaría que fueran de otra manera, pero son como son, hay que decirlos. Digamos que no, esto no es para hooligans, esto es para... Luego, claro, al defender la vida se puede defender desde muchos frentes, pero los que lo defienden desde la ciencia, nosotros siempre, al menos desde ANDOC, hemos mantenido contra viento y marea que había que trabajar con seriedad y con rigor, porque si no, si ya tienes al público en contra, cualquier metedura de pata es que... Y entonces con el síndrome postraumático de aborto no es tan claro, se sigue estudiando, pero no se ignora la incidencia. Bien, pero por ejemplo, en esa primera entrevista que atienden a la mujer, ¿la atiende un psicólogo o solamente el ginecólogo? Sí. Sí, pero Entonces es gente especial. el psicólogo puede llegar a decirle algunos datos de los efectos psicológicos que el aborto, o no se lo puede decir en el consentimiento informado. Bueno, dices cuando se solicita el aborto en atención primaria. No, Sí, no tiene en lo por que qué hace... intervenir. No tiene, a veces intervienen los trabajadores sociales, que no son, algunos son psicólogos y son psicólogos clínicos, otros no. No necesariamente interviene y se facilita esa información, intervienen, en esa primera instancia no intervienen, no tienen por qué intervenir psicólogos, ¿no? Bien, claro. Bien, ahí hay una persona, Adán Sebas Varela, que quiere hacer una pregunta. Ya abrió su audio. Te escuchamos. Gracias, doctora, y a todo el panel y al doctor desde de tan lejanías tierras hermosas, que tenga la apertura de compartir este espacio con nosotros para tener una mirada comparativa, no solo del derecho internacional público y privado, que son dos áreas que están en cuestión siempre muy sesgadas acá en estas materias, sino también desde la idiosincrasia de nuestros pueblos, que tenemos muchas cosas en común. De hecho, esta mala mirada que creíamos, al menos en lo que he podido escuchar por otras actividades, ingresé tarde a este hermoso panel, que el doctor está mal visto en Argentina y tenemos una idiosincrasia de similitudes maravillosas, o sea que ya estamos en un punto de partida fraccionado con el pueblo español, porque acá tendría que ser igual, supuestamente. Y el abordaje, bien decía Débora, de esta paciente por la interdisciplinaridad con la que hoy debemos abordar todas las áreas, porque el hombre no es una rama del derecho, una rama de la medicina, una rama de la psicología, es un todo que necesita un abordaje integral para evitar que los impactos a futuro no solo sean sobre él, sino sobre todo el círculo familiar que lo contenga. Entonces creo que el abordaje en esta situación de las preconsecuencias y de las postconsecuencias de una decisión de esta, hay mucho por hacer. Y la pregunta que escribí por ahí, doctor, era ¿cómo ustedes abordan cuando la paciente llega en un estado X de emergencia y no tiene esta posibilidad de dar, de suscribir este acuerdo informado y no tiene ningún pariente cercano? Viene sola, que son los casos de adolescentes por lo general, donde todo esto en el ocultismo se hace. ¿Quién
¿quién toma esa decisión? ¿Hay alguien o alguna institución del Estado que interviene, como sería acá un Ministerio Pupilar de Menores, un fiscal? ¿Cómo queda esa situación? ¿O se actúa de oficio por el interés superior, en el caso de que sea una menor, porque esté dentro de la legislación de la Convención Internacional del Niño, o en el caso de un adulto, por el interés superior de la vida de ambos? Bueno, vamos a ver, en esa situación, en teoría debería intervenir la Fiscalía, si es una persona que no tiene, que no ejerce la patria potestad o está sola. Vamos a ver, digamos que aquí juega mucho, no hay recetas preconcebidas, todo depende un poco de la prudencia y del ojo clínico del médico, ¿no? Porque muchas veces esas personas están en un ambiente psicosocial que no les va a ayudar. A lo mejor le haces un aborto, pero a los 3 días te va a venir con otro porque viven en... Entonces ahí que es importante también la sabiduría del médico, saber que, digamos que a lo mejor luego si se pone en conocimiento de la fiscalía o de la tutela de menores, igual le dicen otra cosa. Pero en teoría, digamos que en estas cuestiones sobre intervenciones sanitarias en personas mayores de 14 años, el papel del médico, según la legislación española, en cuanto a determinar si estamos ante un menor maduro, que así lo llama la legislación, o no, es fundamental. Se le pide al médico algo que yo creo que tampoco es su papel, que es calificar si una persona está en condiciones de tomar una decisión de esas características. Invade la competencia del colega de la psiquis. Efectivamente, entonces, pero bueno, claro, esto depende un poco de cómo lidie el médico con ese tema, ¿no? Porque también en el caso de la eutanasia es un médico el que va, el que va a determinar. Aquí a veces esto se manda al juez, pero claro, a veces son situaciones de urgencia, ¿no? Porque en Claro. definitiva la institución tutelar de un menor es la fiscalía, no es el Sí, sí, médico. El médico exacto. vela por la salud, pero es El la interés fiscalía, público es del Estado. es el interés público. Pero bueno, aquí sí que es verdad que ha habido mucho debate con el menor Maduro y el médico tiene bastante poder, bastante poder. Otra cosa es que se meta en un terreno que no es el suyo. Pero Pero sí podría. tiene bastante poder, doctor, para la toma de decisiones a favor o en contra, o es un poder direccionado político al momento de la decisión, No, porque si no él queda entrampado en este supuesto poderío claro, delegado. tiene sus dos facetas, es decir, si tú vas a aconsejar a una niña que no aborte, pues sabes que de cara a, digamos, de cara a la opinión del hospital o de las autoridades sanitarias, te puedes meter en un... Pero bueno, también hay que saber que, digamos que puede hacerlo, igual que si una persona te llega para otra operación que no es aconsejable dada su situación. Otra cosa es que digamos, en este tipo de cosas está la situación como muy envenenada, ¿no? Sí que es verdad. Pero claro, si eso no lo hace un médico, sino 2, 3, 4, 5, lo empiezan a hacer, pues ya se toma más conciencia. Porque si tú, Claro, por ejemplo, para el caso de un menor testigo de Jehová claro. que llega con un trauma importante, que viene una hemorragia brutal, si es menor, el médico tiene la posibilidad de mandarlo a la fiscalía porque él no puede decidir, pues en este caso también, ¿por qué no va a hacerlo? Porque es distinto una transfusión de sangre de un aborto, no está en juego la vida en las dos. Entonces, claro, es otra batalla, porque aquí muchas veces la lógica y la lógica jurídica y la lógica moral pues quedan un poco tocadas Sí, quedan estrelladas en la sensibilidad de la autopercepción de cada uno que tenga en la toma de decisión al momento del caso concreto. Sí. Pero bueno, el médico podría hacerlo. Otra cosa es que se sienta con fuerza para impedir ese aborto por considerar que la menor no es madura.
Bien, bueno, aquí José Antonio, muchos nos dicen si el PowerPoint que vos compartiste nos lo podés hacer llegar para que todos lo puedan tener, de alguna Sí, manera. Ahora, no sí, ahora, si querés, si quieres me lo haces llegar después y lo mandamos a través de todos los que se inscribieron, ¿eh? Nos gustaría poder tenerlo. Y ya bueno, no siento sé mi si, torpeza. no, al contrario, no sé si Carlos quiere hacer una pregunta, no sé dónde estás, Carlos, tendrías que levantar la mano. No te veo. Ahí, Carlos, perfecto. Ahí te autorizo el audio para que puedas hacer la pregunta. Tenés que vos abrirlo. Allí. Ahí, Ahí ahí se sí. escucha bien. Bueno, doctor, gracias a todos, ¿no? Por ahí entré un poco tarde también, así que, bueno, un poco ampliando ya la esfera del derecho, digamos, sabiendo, digamos, que el derecho es parte de un todo, ¿no? De un todo político, cultural. Eh, Ahora que viene el 12 de octubre, que fueron los buses los que conquistaron y estuvieron en la evangelización de este continente, preguntarle un poco sobre cuál es el panorama político y cultural, la atmósfera que se respira en España y que pueda llegar a albergarnos algún tipo de esperanzas o no, a través de Vox, por ejemplo, que tiene una visión o una cosmovisión similar a la nuestra en el sentido de provida. Si eso, digamos, puede llegar a constituir una esperanza cierta, si tiene sus límites, si choca con una pared que puede parecer infranqueable. Por ahí sé que esto va más allá de lo jurídico, pero bueno, me gustaría escuchar su punto de vista sobre este tema. Y muchas gracias por su aporte. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, me temo que yo soy un pésimo analista político. No es que quiera quitarme la pregunta de... Yo sé un poco de derecho, pero la situación española es tan sumamente complicada, porque la sociedad española ha sufrido una transformación bestial en todos los hábitos familiares, educacionales, muy grande en los últimos años. Sí es verdad que hay muchos motivos para la esperanza, porque, digamos, cada vez más la sociedad se está organizando y hay cada vez más instituciones de enseñanza y profesionales que están actuando. Yo, desde luego, de la política espero muy poco, ¿eh? Espero mucho más de la sociedad civil. Y entonces, es verdad que en España hay algún partido que tiene posiciones más pro vida, y otros que no lo tienen, aun cuando en ese partido haya gente que es pro vida. Hay una cosa muy curiosa, un país muy similar al nuestro, Portugal, fue el Partido Comunista quien votó, junto con Democracia Cristiana, en contra de la eutanasia. Porque en el fondo, la gente más vulnerable, más pobre, es la que es víctima, más que el tipo que está forrado y puede pagarse un aborto en Londres o en Houston, ¿no? Entonces, yo, desde luego, de la situación política española, ahora mismo ni los analistas más finos son capaces de hacer ningún pronóstico. No sabemos qué es lo que puede pasar, ¿eh? Lo que sí sé es que aquí hay cada vez más gente trabajando a favor de cosas buenas y cada vez gente más preparada. Y entonces el problema es también que tener acceso a medios de comunicación, saber vender el mensaje positivamente y desvincularlo, yo creo que también, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Desvincularlo también de las confesiones religiosas, ¿no? Una cosa que se consiguió en Estados Unidos, aquí también, es que tanto judíos como protestantes como católicos firmaran un manifiesto en favor de la libertad de conciencia. Hay que aunar, me parece a mí, pero los políticos en España deciden de acuerdo con las encuestas, no de acuerdo con las convicciones o con los ideales, porque sencillamente hay algunos que los tienen, evidentemente, ¿no? No digo yo que no. Pero yo me siento incapaz no tengo una bolita de cristal, ¿eh? No sé si veo el pasado, la verdad es que podría tener motivos para echarme a llorar, porque hay que ver es que nos las han dado todas en el mismo carrillo, pero yo no miro el pasado, yo miro el futuro y miro también a tanta gente buena que ha trabajado y que está recogiendo frutos y que esto es una carrera a largo de fondo, ¿no?
pero no me atrevo yo a hacer pronósticos de qué puede pasar, ya lo siento. No creo que ni el propio presidente del gobierno lo sepa. ¿Quién hacía un pronóstico de lo que iba a pasar hace 2 años? ¿Quién iba a pronosticar que iba a haber una pandemia que iba a cambiar totalmente? No lo sé, soy muy mal analista político, la verdad. Bien, bueno, pero un dato no menor es esto de que haya más gente que está dispuesta a trabajar por el bien y que haya mayor conciencia y obviamente no desesperar. Bueno, tenemos que ser muy obedientes con el tiempo de todos ustedes y sobre todo Sí. teniendo en cuenta el horario que es allí en España y que te has mantenido hasta estos horarios, José Antonio, para poder estar con nosotros. De todos modos, esto lo hemos grabado y sabemos que lo van a ver muchos más de los que están aquí en este Zoom. Agradecemos a todos los que nos han enviado preguntas. Las preguntas que han quedado sin responder nos haremos cargo y las responderemos por nuestra cuenta y te la haremos llegar, José Antonio. Te agradecemos entonces desde Argentina nuevamente tu amabilidad, tu disponibilidad, tu generosidad en el tiempo. Esperemos estar conectados, nos vamos a poner más en tema de ANDOC y qué es lo que ustedes hacen para poder ayudarnos e inspirarnos a nosotros. Y te cuento que también está aquí Leandro Rodríguez Lastra, que es el médico que tú acabas de mencionar hace un ratito. Sí, Él hombre. nos estuvo escuchando, yo Coincidí con intenté... él. Sí, ahí está Leandro, a ver si quisieras decir algo, porque me dice que está en el tren, ¿no? Que no puede hablar porque está en el tren. A ver si quizás podés abrir, Leandro. Bueno, Ahí. estoy en este momento en falta porque me he sacado la mascarilla, me he sacado la barbijo, así que simplemente saludar, agradecer mucho. Leandro, un abrazo Agradecer muy, mucho a José Antonio, ha sido muy amable. Me gustaría seguir en contacto, mantener en contacto, conocer un poco la experiencia de como les comentaba recién, las asociaciones médicas, los gremios médicos, cómo se apoyan entre sí para poder llevar adelante la defensa de aquellas personas que tienen la búsqueda de su convicción como primera, como punta de lanza, ¿no? Sí. Leandro, muchísimas gracias. Y tú, bueno, lo tuyo es la posición difícil, ¿eh? Los abogados vemos los toros desde la barrera, pero tú los toreas. Es verdad, así es. Bueno, José Antonio, nuevamente, gracias. No sé si Mara querés desagregar algo. Saludar a Leandro, que es nuestro héroe, porque mira, yo como abogada yo ni siquiera sabía que se podía revertir los efectos del misoprostol, y Leandro lo hizo hace casi 4 años. Yo ni sabía que eso se podía hormonalmente y él lo hizo. Es mi héroe, desde ese momento es mi héroe. De ahí lo que le toque vivir es propio del martirio que estamos viviendo hoy, así que te abrazo, Leandro. Pero sobre todo a vos, José Antonio, qué joya haberte conocido y qué joya habernos hermanado en esta, y te agradezco con mi corazón. Gracias. A vosotros, de verdad, vosotros me habéis visto mucho. No va a terminar acá, vamos a seguir conectados y vamos a seguir pidiéndote cosas y dándote. Muy bien. Sí. Pues nada, yo os mandaré el PowerPoint y también os compartiré aunque el vídeo yo creo que lo tienes, Débora, me parece. Si no, ¿Cómo no? Bueno, lo compartimos en la red de los chats que tenemos a todos para que lo puedan ver. ¿Cómo no, José Antonio? Muchas gracias, nuevamente gracias. Y los despedimos a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Un lujo, José Antonio, gracias. No solamente nos has dado sabiduría, sino tu corazón y tu experiencia, que vale más que el oro. Gracias. Adiós. Hasta pronto, adiós. Gracias.